Vamos a encontrar estas personas. ¿Cómo es la tipología física de los solitarios? No tiene una tipología demasiado marcada, son personas de mediana estatura. En su piel suele ser o muy blanca o morenos, o muy blanca, pero cuando digo muy blanca digo panza de lagartija, verdaderamente muy, muy blanca. Hay mujeres solitarias que cuando beben vino tinto se les ve pasar por la garganta. Son personas de manos frías, siempre traen las manos heladas, baja temperatura, nariz fría, manos frías y nalgas heladas. Y se nota ese contacto, pero un corazón ardiente, totalmente ardiente, que no podemos encontrar fácilmente, leerlo fácilmente, porque su apariencia es hierática, inexpresiva, de pocas palabras. Muy bien, vamos a encontrar que su mirada es una mirada húmeda de venado. Suelen mirarte con esos ojitos de venado, como un venado que está observando algo y listo para pegar el salto. Si algo se mueve, pegan el salto. Y entonces tienen esta mirada húmeda de venado. Suelen tener pelo muy delgado y con cierta escasez de cabellera. Y pelo muy fino, en hombres o en mujeres, porque vienen del tipo precedente, ya lo veremos, de los expansivos, que suelen tener muy, muy poco pelo, incluso ser calvitos, ¿no? Ya son los brillantes del heptagrama. Pero suelen tener pelo, esta cabellera muy, muy delgada, suelen tener cara redonda por la retención de linfa y suelen tener esta mirada pigmentada de los tipos emocionales. Fíjense bien, el solitario ya de suyo es uno de los tipos emocionales del heptagrama. Por eso cuando veamos el énfasis genético, dices, si soy solitario y además soy emocional, órale. Aquí tenemos un reforzamiento muy fuerte de las emociones. Pero si el solitario es motriz, entonces este solitario motriz va a tener más energía, va a poder moverse más, llevar a cabo más acciones, pero entonces se va a volver una persona, anótale, irritable. Un solitario motriz es un solitario que tiene más energía, porque hay que están administrando su energía, te dicen que no, son pasivos, necesitan dormir sus buenas horas, mínimo sus 8 horas completitas, bien, para estar bien, y poder mantenerse, pero un solitario motriz, pues ya tiene más energía, ya se mueve más, emprende más acciones, pero se vuelve irritable. Y entonces vamos a encontrar a un solitario que ve puntos negros y se queja, pero se queja con fuerza porque es motriz. Y entonces vamos a encontrar esta motricidad y esta visión de la soledad. Siguiente punto, si el solitario es emocional, bueno, pues trae un reforzamiento, va a ser súper emocional. Va a tener esta pigmentación en los ojos, en donde se ve como un velo en la mirada. Estás viendo una persona y la persona te está viendo y está sonriendo, pero hay ese toque nostálgico, en la mirada. Y finalmente, vamos a ver al solitario racional. El solitario racional, que es un solitario sarcástico, es una persona irónica, y entonces está reservado, es un gran lector, se aparta, pero continuamente está viendo estos inútiles, estos bestias, y no se fijan, y no hacen bien las cosas, y que el mundo está lleno de pendejos o de inútiles, ¿no? Y entonces de repente es así como un y se vuelve muy irónico, muy sarcástico, pero no participa en la acción. Fíjate bien, tienen poca energía, y entonces carecen del deseo de cambiar algo o de la energía para hacerlo. ¿Cómo contribuye el solitario? Con sus quejas. Entonces te dice, esto no funciona y esto no funciona. Bueno, pues haz algo, vamos a arreglar. No, hombre, no va a funcionar. Entonces es escéptico. Pero se queja, pero él contribuye con las quejas. Pero no tiene el ímpetu para decir, a ver, vamos a cambiar estas cosas y vamos a hacer tal cosa. No, va a decir no. Pero cuando diga que sí, se va a clavar con toda la fuerza. Y entonces sí va a lograr ese compromiso extraordinario. Tienen, y sobre todo cuando son racionales, este sentido del humor
muy peculiar, tienen un sentido del humor muy peculiar. Cuando se cuenta un chiste y todos se ríen, ellos no se ríen. Están así como que, ¿de qué se ríen? Y te preguntan, ¿de qué se ríen? Y cuando le explicas el chiste te dice, ¿y de esa pendejada se ríen? Pero cuando se está viendo una película, imagínate en el cine, hay una película y hay una escena truculenta. Y de repente se oye una risita por ahí. Cuando todo el mundo está con los pelos parados y hay alguien riéndose. ¿Quién es ese raro que se ríe? Un solitario. Además, ¿de dónde viene la risita? De la última fila, del último lugar, de lo más apartado del cine en oscuro, alguien riéndose solo. Y dices, un solitario. Siempre buscan estos lugares apartados y les encanta, aunque haya espacios. Miren, no me sorprendería que muchos de los que están hasta allá atrás, algunos, fueran solitarios. Estos que dicen, voy al curso, pero no me quiero mezclar ahí con la chusma y la chingada de tanta gente. No. Me engento. Yo desde acá los veo y tengo el doble espectáculo. Veo al Ponchilingas y veo a los alumnos y lo veo desde acá. Y se apartan, están apartándose y están siempre segregándose. Pueden estar en una fiesta y son grandes conversadores uno a uno, one to one, son excelentes confidentes. Saben escuchar, tienen esa virtud tremenda, saben escuchar. Y pueden conversar uno a uno de una manera intensa, cálida, interesante. Pero cuando llegan más personas, se apartan y se callan, se hacen a un lado y dejan que el grupo interactúe. Son personas con este humor raro y esta visión excéntrica tan peculiar que pueden organizar una cena en su casa. Máximo 6 personas. Ya más es manifestación. Entonces dicen, a ver, una fiesta, bueno, una cenita, 6 personas, no, muy bien. Y es excelente anfitrión, muy amable, sus invitados, y están en los postres, ya todo servido, el cafecito, el coñac, se acabó, muy bien. Y de repente, ¿y la comadre? Oye, ¿y la comadre? Y el otro con la pena dice, pues ya se fue a dormir. Se fue a dormir, sin despedirse de sus invitados. Le dio sueño y dijo, buenas noches, ahí se ven, no interrumpo, y se van. Tienen ese tipo de características excéntricas en donde pueden ausentarse en una cena en su propia casa. Y entonces dice, ya no te quiero decir en casa de otros. De repente ve el momento apropiado en una reunión o una cena y dice, me salgo por la cocina ahorita que nadie me ve, y se va de puntitas para no despedirse, para no tener que pasar por el trámite desgastante de las emociones de, ok, nos vemos, chao, te quiero mucho, yo también, te llamo, nos llamamos, chao, feliz Navidad, de la chingada. No, me aparto y me voy a dormir, se acabó. Y entonces es una persona ciclotímica, con emociones inestables. Puede estar bien, pero falló un detallito y se sintió mal y se aparta. ¿Qué ocurre con un solitario en crisis? ¿Qué hace? Anótale. Va y se encierra. Necesita apartarse. Puede también salirse a caminar a la calle, o va y se sube al coche a manejar, donde pueda estar solo o sola, o escuchando música, pero solo. Y entonces va y se encierra en su cuarto hasta que se repone, se reacomoda y entonces ya sale. Pero ese reacomodo le puede llevar un fin de semana, le puede llevar 3 días, le puede llevar un tiempo de que se puso de malas y va a estar de malas. Hay muchas personas que no pueden leer el código del solitario y el solitario entró en crisis, se molestó y se aparta. Se aparta y dicen, mi amor, ¿a dónde vas? Oye, ¿cómo estás? ¡Ya, que me dejes! O sea, se desquician. Si cuando él se apartó, tú vas y lo invades, se pone fúrico. Él necesita salir a tu encuentro. No quiere que tú vayas y te metas en su espacio. Lo considera una intromisión a su privacidad. Y entonces dice, no, aquí, si te cierran la puerta es, déjame en paz hasta que yo termine.
hasta que termine. Y entonces, una vez que se reacomodan, salen. Y una vez que salieron, te pueden hacer algún comentario o no de su situación. Pero si no te hacen ningún comentario, no hagas ninguna pregunta hasta que tome la iniciativa de elaborar el tema. Y entonces lo recibes. Porque si no, siente, me estás presionando, me estás invadiendo. Es una persona muy celosa de su propia intimidad, de sus objetos, de sus pertenencias. Suelen coleccionar objetos y son coleccionistas y les gusta coleccionar cosas, pero objetos pequeños, chiquititos. En sus casas suele haber vitrinas con micro chingaderitas, así, cochecitos y un molinillito y una cosita de no sé qué. Tienen la vitrinita llena de estos detalles, que es el lujo de la observación y de la retención, que tiene de manera prodigiosa el tipo solitario. Miren, vemos esta cartografía que es verdaderamente espectacular.